Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nihao Chile. En esta oportunidad nos acompaña Cristian Vives, ingeniero en Administración Pública, para conversar de políticas públicas y qué podría aprender Chile de Chile. Cristian, ¿cómo estás? Hola Paula, un gusto ser partícipe de Nihao Chile. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante donde abarcan muchos temitas, el tema de innovación, digitalización, políticas públicas, así que para que estén atentos, así que démosle. Fantástico. Oye, muchas gracias por venir y efectivamente esto lo vamos a ligar especialmente a la ciencia, la tecnología, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, primera pregunta para ponernos un poco en contexto. ¿Cómo empieza a hacerse más presente la ciencia y la tecnología acá en Chile? ¿En qué año más o menos es cuando el gobierno o el Estado empieza a darle Claro. su lugar? Bueno, esto viene de hace más o menos 40 años con la CONICYT, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología. Uh-huh. No era una institucionalidad más seria como por ahora el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Ciencia que se creó en el 2018, ahí recién nosotros tuvimos una institucionalidad más firme. Luego de eso, en el año 2020 se crea nuestra primera política nacional de ciencia. O sea, igual estamos súper en pañales a comparación con otros países, la verdad, porque Todo esto es reciente. es muy reciente, la verdad, y bueno, se manejan temas como el financiamiento. Nosotros llevamos más de 10 años con un financiamiento muy bajo sobre el PIB, que el 1%, menos del 1%, 0,38, 0,36, siempre va variando Uh-huh. en esa cifra. Y algo nuevo para Chile, pero nosotros tenemos mucho capital, la verdad, capital Uh-huh. humano, varias investigaciones, varios papers salen de Chile a Latinoamérica, pero como se dice, falta ese concepto como de visión a largo plazo, como entender que aquí igual hay talento y potenciarlo y poder así ya mostrarlo al mundo, una cosa así. ¿Qué podríamos hacer para acelerar justamente este proceso de, De claro, digitalización. de digitalización? Claro, lo primero es, bueno, ya empezamos con la primera fase, que es como tener una institucionalidad. La política de ciencia, y se hizo hace poquito la política de inteligencia artificial también, se está trabajando en una de ciberseguridad. Se creó el Ministerio de Seguridad para que también ve temas de ciberseguridad, eso es súper importante, la protección de los datos de la gente, la protección intelectual también. Nosotros tenemos que subir primero ¿Dónde van a quedar los call centers? Claro, exactamente. Lo primero que tenemos que hacer es como subir el financiamiento. Yeah, ¿Ya? perfecto. Sobre 1%, según mi percepción, debería ser sobre 1%, ya que estamos avanzando en una era más digital. Dejamos atrás la era industrial. Lo Uh-huh. podemos ver en el mundo, como China lleva sus tecnologías a todo el mundo, la robótica, la inteligencia Eso mismo, esto artificial. me llama la atención porque en algo, no van a, pero algo tan cotidiano que las mamás van a dejar a su niño al colegio, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con una chilena que se encuentra allá en China y ella ¿Ya? iba a dejar su hijo al colegio y el niño entraba solo porque pasaba como por una especie de... Pórtico con Victoria. Sí, con Victoria, por un pórtico donde, claro, tenían reconocimiento facial, Claro. entonces ella lo dejaba, el niño podía entrar, pero después para retirarlo del jardín o colegio, solamente lo podía retirar ella, porque ella era lo que lo había Claro. ingresado. Claro, es interesante porque las tecnologías nos facilitan la vida, claramente, pero también nos da seguridad, cierto tipo de seguridad. Y es un tema muy, muy bueno porque, bueno, en todos los países se pierden niños en todos lados, entonces Sí. eso preveniría ese tipo de cosas. Se puede utilizar también para en los estadios, en los conciertos, para que no entre gente más o menos que tenga cierto tipo de problemas, como penales, Claro que que, tenga causas pendientes. de hecho, que son cosas que nos pasan a nosotros y que vimos recientemente con los lamentables fallecimientos de estas dos personas, dos menores, Claro, un menor de edad y ella, una niña también, 18 años, exactamente. en el Monumental. Claro, aquí nosotros Chile tenemos que articular con varios actores, la verdad, para que esto empiece como a desarrollarse aún más. Porque como dije anteriormente, estamos en pañales recientemente. Sí. Estamos en pañales. Aquí nosotros tenemos que coordinar como actores, ya sea empresas privadas, universidades, gobierno, academia, pymes, todos sirven, porque generan un capital que es humano, que ese le da el valor agregado. No se necesitan como materias primas o como nosotros somos un país monoproductor que son el cobre, litio, uva, cereza, entonces ahora vamos a exportar otro tipo de cosas. Esa es como la visión que deberíamos tener desde allá. Claro.
Oye, y no sé, como en este mundo futurista o empezando en esta carrera ligada a la ciencia y la tecnología, ¿cuál debería ser nuestro siguiente paso? Claro, el siguiente paso es, bueno, según mi percepción, la verdad, Sí, deberíamos generar clústeres regionales. En ya, el sentido que, por ejemplo, nuestro país es súper hermoso, la verdad. Nuestro país tiene tres tipos de clima, tenemos las costas más grandes del mundo, tenemos salida al Pacífico, tenemos por el sur, tenemos el Cabo de Hornos, que es la entrada hacia el Atlántico. O sea, nosotros somos un país geopolíticamente importante. Entonces tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar que el mundo está como en una multipolaridad y agarrar de los dos conceptos para así potenciar nuestra infraestructura, porque necesitamos conectividad. Para empezar, necesitamos conectividad. Nuestras regiones están todas desconectadas, sí, po, entre comillas. O sea, pero no, pues, somos súper centralizados, las políticas salen de acá hacia afuera, no hay desarrollo regional, y la única forma de generar eso es a través de la conectividad. Si nosotros conectamos todas las regiones, por ejemplo, en el norte va a ser clúster minero que desarrollen tecnologías mineras, aprovechando que está el litio, el triángulo del litio aquí en Chile, aprovechando eso para poder impulsar regionalmente nuestras tecnologías Made in Chile, ¿ya? ya. Y aparte va a salir más barato porque a nivel regional no tenemos que cruzar todo el océano. Bueno, aparte de talentos digitales, o sea, las universidades que desarrollan, por ejemplo, la Universidad de Antofagasta puede desarrollar las tecnologías y potenciar las pequeñas pymes, potenciar también las grandes empresas, porque también hay que comprender que no son enemigos, son aliados. Y hay que saber ahí manejarlos claramente, o sea, éticamente hay que saber manejarlo, ya que te pueden subir un poquito el precio, un poquito menos, entonces como que hay que mantenerlos bien como cómodos Ujú. Oye, para que puedan desarrollar. qué industrias o qué sectores tendrían potencial para esto? La verdad, yo siento que todo, porque es como una modernización general estructural de todo un país. Pasamos como de una edad a otra edad. Nosotros vivimos en un concepto bien industrial, o sea, exportación de materia, Ujú. capital normal, o sea, educación normal, historia, lenguaje, esas cosas. Ahora nosotros pasamos a una nueva era y si no trasladamos esa era, nos quedamos atrás. Tiene que haber como le decía, una coordinación entre actores, empresas, universidades, capital humano, gobierno a largo plazo, políticas de largo plazo, sin importar qué gobierno de turno venga, sino que vele netamente por el país y por la gente, por nuestros hijos y por los que vienen, Ujú. en donde, por ejemplo, Chile desde el norte al sur es rico en todo aspecto. Nosotros tenemos los cielos más limpios del mundo, en donde, por ejemplo, podemos hacer una carrera espacial fácilmente. Ahora con las tecnologías pueden ser ya China, Pero pueden ser sí, tenemos estadounidenses, observatorios y espacio, observatorio. pero Claro, lejos. en el centro de Chile tenemos playas turísticas hermosas, podemos fomentar el turismo a través de las tecnologías también, Ujú, proyectos turísticos con inteligencia artificial, donde podemos mandarlo a otros países, ujú. podemos hacer campaña también ahí. En el sur tenemos la agricultura inteligente, más eficiencia en el regado, podemos utilizar drones para que para que ¿cómo se llama esto? Los alimentos sean sacados así con automático y sea más eficiente 24/7 y así O un incluso sinfín para de cosas. riegos, para cuidados, podría ser. Totalmente, claro, y con eso potenciar las pymes más locales, así como de distribuidores. Y también ahí tiene que haber un incentivo a la inversión. Y si nosotros generamos una estructura, una conectividad para poder desarrollar el país en todos aspectos, generamos que los capitales internacionales vengan hacia nosotros. Pero ojo, eso tiene que estar de la mano con la seguridad. Porque si no tenemos seguridad en estos puntos, no sirve de nada porque se van a robar. Hace poco no sé que hubo como un robo de 5.000 millones de dólares como en materia de una empresa china, creo que fue hace poquito, Sí. que venía a invertir. Ujú, Entonces eso es un mensaje hacia los de afuera de decir, chuta, o sea, Chile es un país claramente fiable, ujú. pero ¿qué pasa con la seguridad? Y ahí se lo dejamos ahí al gobierno turno, al que venga, la verdad, pero Lamentablemente tiene que ser de turno. claro, pero básicamente, netamente, el desarrollo de un país siempre está desarrollado con su conectividad, ferrocarriles, Ujú, en donde se conectan las regiones, ujú. capital humano sobre todo, porque no sirve de nada tener inteligencia artificial, robótica, automatización y todo ese tipo de cosas si no tenemos las personas que lo puedan manejar. Necesitamos personal que lo pueda manejar de forma eficiente y sobre todo ético. Yo creo que eso sería el punto. En términos comparativos con China, ¿dónde estamos? ¿Qué tienen ellos? Bueno, los chinos son 1.000 millones de personas, nosotros somos muy pequeñitos, pero somos bien eficientes, la verdad. Creo yo que el chileno es bien inteligente, esforzado.
Nosotros siempre nos han llegado muchas catástrofes naturales, siempre hemos salido adelante y esa alma que tiene el país, incluyendo a extranjeros, todo, porque eso también conlleva, hay que aprovecharla y generar conocimiento y creerse el cuento. El país se tiene que creer el cuento. Eso es lo que creo yo, que se tiene que creer el cuento y ser un ejemplo en Latinoamérica. A través de la misma tecnología, como hablábamos anteriormente, si nosotros manejamos todos los aspectos, incluso los países extranjeros vienen aquí a investigar, a prepararse militarmente y etcétera. Todo ese tipo de cosas. Y hay talento digital y también científico. Claro, Siempre lo ha totalmente. existido. Los chinos, bueno, hay una gran diferencia. Los chinos hicieron un plan a largo plazo, una política de Estado de 20, 30, 40 años, en donde lo principal de ellos fue la conectividad. Todas sus provincias las separaron y dijeron, ya, tú te vas a dedicar a esto, tú a esto y tú a esto. Pero ¿cómo las conectamos? A través de ferrocarriles. Entonces la velocidad de la materia prima se exporta mucho más rápido, se acelera más los procesos, llega más gente y bueno, la estrategia de los puertos fenomenales, la nueva ruta de la seda digital, le digo yo, porque ya no es como la antigua con los barquitos de madera, sino una ruta más digital. Entonces, creo yo como que que es el punto principal, la conectividad. Si nosotros no nos conectamos como país, no vamos a llegar a ningún puerto, la verdad. No se puede hacer mucho. Es que no, porque si peleamos, nosotros lamentablemente el país pelea en batallas pequeñas. O sea, un sector quiere esto, otro sector quiere esto. Y son políticas de 4 años. Deberíamos verlo desde unas políticas más de 10 a 15 a 20 años, pero también con el mismo sistema democrático. No un sistema dictatorial que pudiera quizá conllevar a otros problemas, pero no quiero meterme en ese punto. Lo que sí me quiero meter es que el chileno y Chile sí está capacitado para poder generar ese salto evolutivo. Y netamente se tiene que... Entonces, ¿qué nos falta en tu opinión? Educación. Perfecto. Reformar la educación debería hacerse y cambiar el sistema que es ¿Qué cambio industrial. les harías tú? Bueno, lo primero, a los niños les enseñaría meditación y yoga, para empezar. Para que ellos estén más, para que puedan encontrar su ser y sean más autosuficientes. Desarrollaría programas de inteligencia artificial, talento digital, agricultura, bueno, y también la malla tradicional, para que no se pierda también esa base, pero ya con cosas más como especializadas. Onda Sobre todo, perdón, disculpa, Sí, es que creo que es súper necesario, sobre todo esos aspectos, porque el mundo ya cambió. No es exactamente. que, bueno, está cambiando y cambió bastante, entonces, ¿cómo vamos a quedar atrás Exactamente. con ¿Y cosas por, que ya son cotidianas? exactamente. ¿Y por qué el yoga y la meditación? Creo yo que son fundamentales porque eso hace que las personas no crezcan con violencia, entre comillas. Onda, generen un tipo de ética distinta o valores distintos, creo yo. O sea, ¿para qué vamos a castigar a los hombres del futuro si podemos crear los del mañana? O sea, el hombre del presente por los del mañana. Es como para onda prevenir ese tema de seguridad. Y bueno, a los niños enseñarles eso, enseñarles manufactura, donde ellos puedan aprender a hacer cosas, sean autosuficientes. Yo veo muchos videos de China, de la educación china, de los niños a los 12 a 13 años ya le están enseñando a utilizar herramientas digitales, saben hacer aseo, saben cocinar, son súper autosuficientes y eso es lo que necesitamos en este país. Gente que desde pequeño ya no se puede los de ahora, pero sí los del futuro y es un plan a largo plazo. Normalmente para desarrollar una sociedad se necesita 20 y 30 años. Y por eso es como una política muy de largo plazo. Quizás ni siquiera nosotros podamos verlo. Algunos quizás ni siquiera lo veamos, pero sí es necesario para que marque un antes y un después en nuestro país. Aprovechando que todos los países están marcando un antes y después, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Oye, ¿y qué otro tipo de políticas públicas podríamos implementar para formar profesionales o los futuros trabajadores del país? Claro, eso, bueno, como base de la educación básica, que es como los niños, y después ya a los temas universitarios, esas cosas, generar alianzas con empresas más grandes donde podamos, por ejemplo, potenciar los talentos nacionales. Talentos nacionales con japoneses, con chinos, con europeos, con todo el tipo de mundo, si no necesariamente nos tenemos que cerrar en un concepto, tiene que ser así en general. Leí algo súper curioso el otro día, disculpa que Sí. te interrumpa, que según la encuesta Academ, un alto porcentaje, no recuerdo la cifra, perdón, pero un alto porcentaje de la generación Z, que es mi generación, opinaba de que la universidad es una pérdida de dinero. ¿Cómo podríamos? Yo creo que es una realidad. Yo no voy a decir si opino eso o no opino eso al respecto. Sí. Da lo mismo mi opinión, pero mucha gente piensa eso. ¿Cómo podríamos cambiar un poco de la mentalidad actual de que uno para poder hacer cosas tiene que ser sí o sí profesional? Está lleno de profesionales en todos Claro. lados. Bueno, yo trabajo en una universidad, voy a omitir eso un poquito, pero
Pero sí, es muy importante lo que me dice porque ¿qué es lo que queremos ser? Nosotros queremos ser profesional o el profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por ejemplo, si a los niños les educamos desde esos conceptos donde ellos se puedan integrar a sí mismos, Ujú. desde ese punto, desde temas más como estoicismo, ¿qué es lo que puede hacer? Es que cuando lleguen a las universidades, ellos cuando estudien ese tipo cuando estudien, no sean una parte más de ese drenaje que se está generando, sino que marquen una diferencia. Y la única manera de marcarle diferencia es fomentando el pensamiento crítico. O sea que cuando tú estés estudiando algo, por ejemplo, me tocó a mí en mi carrera, cuando yo estudiaba, yo decía, claro, estas cosas van así, pero han sido así durante más de 100 años, 50 años, no han cambiado tanto las cosas, cambia el nombre, pero el olor es el mismo, como que el concepto siempre termina siendo el mismo. Entonces creo que cada persona debería buscar ese concepto, como marcar una diferencia, pero no mirando al resto, sino como mirándose a sí mismo y generando un valor agregado en lo que uno hace. Ujú. Y claro, los chiquillos dicen eso porque salen, me toca a mí, por ejemplo, administradores públicos, me imagino que anual deben salir como miles, y puestos de trabajo no hay tanto. Pero sí se puede marcar una diferencia, un valor agregado haciendo quizás distintos otros tipos de cosas. Asesoría, Claro. pueden ser publicaciones, llegar a la gente a través de TikTok, las plataformas digitales. Lo mismo puede pasar con los distintos tipos de carreras, No, sí, ya sea también. enfermería, ya sea profesores en donde se puedan grabar ahí en TikTok para que sean clases particulares y todo ese tipo de cosas. Y bueno, hablando de profesionalismo y todo, ¿dónde crees que son los sectores que se debería aplicar tecnología con mayor urgencia? Ya. Bueno, según mi parecer, salud, educación y gestión municipal. Porque los municipios son la base principal de la cara de la ciudadanía. O sea, todo comienza desde los municipios. Desde los municipios empieza a escalar hacia arriba. Ujú. No puede ser que sea desde arriba, tiene que ser desde los municipios como base fundamental, porque los municipios son los que tienen la primera información con la ciudadanía. Entonces ahí nosotros tenemos que generar tecnología donde que sea en vivo, o sea, por ejemplo, no. Bueno, va a haber una automatización, me imagino, y después va a haber un ser humano donde recabe esa información, canales donde la ciudadanía pueda expresar su molestia como también su idea, Ujú. canales donde, por ejemplo, la gestión municipal sea más eficiente, donde se conecten con otros ministerios o con municipalidades en vivo, donde haya una sala así como bien Futurama la cosa, pero, pero para allá tiene que ir. Porque si no hacemos eso, nos vamos a quedar atrás. Y si nos quedamos atrás, va a colapsar, porque no va a ser insostenible. Bueno, de momento tú has defendido mucho la tecnología, me parece fantástico. Yo en ese sentido soy de tu vereda, pero es verdad de que hay mucha gente que le teme. Claro, Entonces, en tu opinión, ¿cuáles serían como los límites de la privacidad? exactamente. En la tecnología es complejo porque la información está avanzando tan rápido, la tecnología está avanzando tan rápido que anteriormente en los años 80, 90 se demoraban 5, 4 años promedio en que llegaran esas cosas a un lugar, ahora no se demora nada. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos va a pasar también que cuando tengamos 40, 50 años, vamos a quedar también obsoletos, porque literalmente el mundo es como que se rige en el instante. Entonces, como que los adultos mayores quedan atrás. Antes de hacer mi tesis de la política de ciencia, estuve haciendo una sobre alfabetización de los adultos mayores, en Ya. donde yo quería que los adultos mayores también fueran partícipes de esta revolución digital. ¿Cómo lo quería hacer? Quería hacerlo como a través de programas que los adultos mayores estuvieran sentados con un computador, se les enseña como computacional y le pueda enseñar a gente externa cosas de Chile. O sea, por ejemplo, puede venir un italiano y él le puede enseñar español. O gente que ya jubiló Ya. que es especialista en ciertos temas también, poder darle la posibilidad de que siga también haciendo lo que le gusta Ujú. y no que quede atrás y que no quede como tirado, literalmente, que es lo que pasa normalmente con los avances tecnológicos. Oye, ¿qué se requiere para hacer todas estas cosas? ¿Por qué no las hacemos? Bueno, ¿qué es lo que se requiere? Primero, creo yo que hay dos ingredientes fundamentales, visión a largo plazo y amor. Porque para hacer las cosas a largo plazo se necesita amor. Porque uno tiene que sembrar la semillita, esperar que Mm. crezca, regar el arbolito, Ujú. cuidarlo y así que crezca hasta que llegue un punto en que le da sombra a todo. Pero para las municipalidades, ¿qué tan costoso podría eventualmente ser? Mm. Claro, puede ser costoso, pero es el riesgo que se corre. O sea, si no hacemos eso, quedamos con que se sigan existiendo paquetes sociales de muchos millones de dólares y así sucesivamente, sucesivamente, y nunca vamos a poder solucionar el problema de fondo, la verdad.
Suponte que en nuestro próximo gobierno, ya que este año se vienen elecciones ¿Ya? presidenciales, llega un o una presidenta Puede ser. que quiere invertir y dice, ok, hagamos proyectos a largo plazo. Claro. ¿Cómo te imaginas Chile en 40 años más? Bueno, la verdad, espero, la verdad de corazón, que los políticos hagan eso. Un Chile líder regional. No regional a través de, bueno, también a través del cobre, que el cobre la mayoría del mundo utiliza cobre, sino también del litio, sino como exportador de conocimiento y de materia prima. O sea, perdón, de tecnología. De tecnología. Nosotros en el sur tenemos la entrada en la Antártica Ujú. y en unos 10, 15 años más eso va a ser fundamental. Tenemos rompehielo, Ujú. tenemos tecnología para eso, los demás países no tienen eso. Entonces nosotros podemos exportar cosas, Y eso que podemos hacer actualmente cosas. nosotros igual lideramos en la región, en Latinoamérica, Claro, en tecnología y todo. Tenemos 5G, fuimos el primer país en tenerlo. exactamente. Pero no, Entonces, no llega en toda la zona, falta más conectividad. Creo que si logramos el 100% de la conectividad, somos lo máximo. En otros países no tienen eso, como tú dices, y es súper cierto. Pero necesitamos la infraestructura y también necesitamos el personal capacitado para esas cosas. Nosotros tenemos alrededor de, disculpa si no, tenemos no. un investigador por cada 1000 trabajadores. O sea, es muy poco. O sea, muy poca gente especializada aquí en Chile. Por eso yo me refería al sistema educacional como industrial, porque nos fabrica trabajadores. Ahora tenemos que pasar a un sistema más digital en donde nosotros fabriquemos capital humano, o sea, gente importante, gente profesional, gente investigadora, donde pueda potenciar los demás países también, en donde nosotros podamos potenciar nuestro país también. Eso yo creo que es fundamental. Y yo veo a Chile como más o menos en esa parada. Si es que hacen eso, si, o sea, si se ponen de acuerdo y dicen, ya, ¿saben qué? No vamos a poder seguir peleando porque si seguimos peleando van a venir un país extranjero y nos va a quitar todo. Literal. Porque eso es lo que pasa cuando los países pelean, cuando internamente viene otro Sí, afuera y po. le ofrece algo mejor y como la plata mueve el mundo, usted sabe. Pero aquí no, porque hay que, como decía, hay que tener amor, amor entre comillas, por la misma gente, por las futuras generaciones y hacer algo más a largo plazo, algo como ponerse de acuerdo y decir, miren, ¿sabe qué? Claro, hay diferencias políticas, siempre la van a haber claramente, pero esto es una matriz de un país. O sea, no es algo político, es algo de necesidad. Que si no lo desarrollamos, nos vamos a quedar atrás. Por ejemplo, no quiero dar, o sea, voy a dar un ejemplo Sí, como dale nomás. los chinos lo hicieron. Ujú. Aquí en Latinoamérica, el que lo está haciendo es Milei, con Google, con Tesla, con una empresa que está generando en Argentina, y nosotros nos estamos quedando atrás. Los peruanos lo hicieron con el puerto de Chacay, automatización del puerto, inteligencia artificial, capital humano chino que está llegando a Perú, y nosotros ¿qué tenemos? No tenemos nada aún. O sea, tenemos muy pocas cosas, pero a comparación a lo que nosotros somos, porque nosotros somos un país que es grande, o sea, a nivel cultural, intelectual, económico, militar, educacional, en todo tipo de cosas, siempre hemos sido como uno de los países como más, un ejemplo para el Vanguardista. vanguardista, Claro. claramente. Sí, Y po. como que perdimos un poquito el foco en eso. Bueno. Como que nos pusimos flojitos, como se podría decir, como que le pasó a Estados Unidos con China. Como que se puso un poquito flojito. Sí, po. Así que eso, como, y quedamos al dedo porque el puerto de Valparaíso hay que modernizarlo. Bueno, se hizo un proyecto ahora con Estados Unidos, Ujú. pero claro, es que como que hay que aprovechar los dos mandos, creo yo. Sí, po. Y ser inteligente y aprovechar de que los dos necesitan, más que nosotros necesitamos, sino que los dos necesitan. Yo creo que eso sería como siempre cuidando nuestra soberanía intelectual y soberanía nacional en el sentido de tecnologías que quizás puedan venir, que puedan robar datos de acá, que pueden ser utilizados en nuestra contra, en Sí, po. distintos tipos de cosas, ya sea económicamente, políticamente o Porque soberanamente. nosotros, ¿en qué estamos de ciberseguridad? Tenemos. Se está haciendo una política de ciberseguridad, se está gestionando también con las universidades Ya. programas de ciberseguridad. Es importante la ciberseguridad, igual creo. Totalmente. Totalmente, ya, todo es seguridad, los bancos de repente te pueden, Sí, po. O con incluso un a uso personal, con, no sé, lo que conservo en el teléfono, mis claves. Exactamente, puede, Sí, puede po. venir cualquier persona con un dispositivo medio extraño, pasa por aquí, te hace chic y te robó todo. Sí, O po. sea, así puede Sí, po. pasar. Entonces hay que tener un respaldo, hay que tener ciberseguridad, hay que tener una institución que regule eso. O sea, vamos por ahí. No, Pero falta. falta Y todavía. como pasan con la mayoría de las leyes importantes en Chile, no quiero dar nombres ni esas cosas, no quiero echarle la culpa a nadie, pero se duermen en el Parlamento. Sí, po. Y salen cosas que son más como populistas, entre comillas, como para decir a la gente, ya, están haciendo la pega. Más peleas del momento. Exactamente. Eso es lo que podría hacer. Cristian,
Muchísimas gracias por venir a Nihao. Espero tenerte nuevamente también para que sigamos conversando de otras cosas. Bueno, el gusto es mío, gracias por la invitación y espero que le haya gustado mucho lo que se habló aquí, muy interesante, el programa muy interesante, que siga así y un gusto, la verdad, muchas gracias. Y a nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Nihao Chile. Que estén bien.